Nuestro Sol tiene absolutamente todas las ondas del espectro luminoso. Es simultáneamente rojo, azul, verde, amarillo, el color que quieras. ¿De dónde crees que vienen los arcoíris? Cuando la luz del Sol se refleja en las gotas de agua que están en el aire, se divide en un montón de ondas de colores que podemos ver individualmente. Y cuando están todas juntas, vemos un rayo de luz blanco. Nuestros ojos son incapaces de percibir el concepto de todos los colores al mismo tiempo, por lo que su combinación nos parece blanca. Espera, ¿podrías decir blanco? ¿No es amarillo el Sol? Sí, también es amarillo, pero por favor no mires al Sol directamente para asegurarte. Aparece blanco cuando lo vemos desde la Estación Espacial Internacional. Este es el color real del Sol, tal como lo perciben nuestros ojos. El astro adquiere un tono amarillento cuando sus rayos se dispersan en la atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera no deja pasar bien los rayos azules del espectro. ¿Pero los rojos? ¿Por qué no? Por cierto, ese es el motivo por el cual el cielo nos parece azul. La atmósfera esparce el color azul por todas partes. Durante el amanecer y el atardecer se reflejan ondas azules cortas, pero las rojas largas nos llegan perfectamente. Por eso vemos las puestas de sol de color rosa, naranja o rojo. Pero, ¿qué pasaría si el sol tuviera un color diferente? Para responder a esta pregunta, repitamos rápidamente lo que hemos aprendido. 1. El sol tiene todo el espectro de colores. 2. Nuestra atmósfera dice ¿rayos azules? No, ¿rayos rojos? Claro que sí. Así que probablemente ya hayas adivinado qué pasaría si el sol fuera, digamos, rojo. El mundo entero se vería como durante las puestas de sol. No está mal, ¿no? Ni siquiera tendríamos que esperar al anochecer para admirar un cielo escarlata. Agua anaranjada y una luna roja brillante. Sí, sería más oscuro de lo que estamos acostumbrados, pero aún así no estaría mal. Por cierto, un día el sol se volverá rojo. Cuando su vida llegue a su fin, se expandirá y se convertirá en una gigante roja antes de finalmente apagarse. Pero no va a ser muy divertido para nosotros, así que esperemos no estar por aquí para ver eso. Momento, estoy seguro de que no estaré, tengo una fiesta ese mismo día. Ok, ¿y si el sol fuera verde? Bueno, la verdad es que el sol es verde. Bien, ya sé qué vas a decir. ¿Estás bromeando? ¿No acabas de decir que es blanco? Buen trabajo, por cierto. No exactamente, amigo. El sol se ve blanco, pero técnicamente tiene una temperatura de cerca de 5500 grados centígrados. Y la longitud de onda máxima del espectro del sol corresponde a un tono verde azulado. Pero para asegurarnos de que el sol sea verde, necesitamos ahogar el resto del espectro visible y hacer que nuestra atmósfera deje pasar un color verde puro. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, todo será verde y también se volverá un poco más oscuro. Acéptalo, no es fácil ser verde. De acuerdo, sigamos. Ahora pintemos el sol de azul. Las estrellas azules realmente existen. Se las llama gigantes azules. Afortunadamente nuestro sol no es una de ellas. ¿Por qué afortunadamente? Bueno, porque si fuera una gigante azul sería una estrella joven, hermosa, inimaginablemente grande y muy, muy caliente. Mira, nuestra lógica de el rojo es caliente, el azul es frío no se aplica a las estrellas. Las estrellas más calientes son blancas y azules y las más frías son amarillas y rojas. Sí, nuestro sol es realmente muy frío en comparación con otras estrellas. Ahora toma la temperatura promedio de tu ciudad, pero multiplícala por cientos de miles. Sí, estamos luchando contra el calentamiento global aquí, pero ¿una quema global? No, gracias, gigantes azules. De todos modos, imaginemos que el sol se volvió azul. ¿Cómo veríamos el mundo? Sorprendentemente, nada cambiaría. ¿Recuerdas que te dije que la atmósfera dispersa la luz azul? Por eso, en este caso, todo quedaría casi igual. Tal vez el cielo se volvería más azul, pero no veríamos mucha diferencia. Y por último, la opción más oscura. ¿Y si nuestro sol se volviera negro? Tendríamos que abastecernos de lámparas y velas porque ya no tendríamos luz. La gente usaría electricidad en todo el mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tampoco podríamos ver la luna. Después de todo, podemos observarla solo porque los rayos del sol se reflejan en ella. Ahora, lo único que nos queda para iluminar nuestras noches son las estrellas, pero no nos ayudan mucho. Lo bueno es que este escenario es totalmente irreal y no hay estrellas negras. ¿No es así? Bueno, no hay estrellas negras, pero nuestro sol se volverá completamente negro algún día. Y no me refiero a un agujero negro. Estoy hablando de enanas negras. Probablemente hayas oído hablar de las enanas blancas. Bueno, cuando una estrella como nuestro Sol está a punto de terminar su vida, se expande y se convierte en una gigante roja. Y luego, perdiendo gradualmente sus capas superiores, se convierte en una enana blanca. Como ya no tiene combustible, se enfría lentamente. Todo lo que queda es un pequeño núcleo viviendo su vida y ardiendo brillantemente. Y cuando la estrella se enfría por completo, se convierte en una enana negra, pero probablemente nunca hayas oído hablar de ellas. ¿Por qué?
Bueno, porque, sorpresa, sorpresa, no existen. Y no estaba mintiendo. La cuestión es que una estrella necesita cerca de 1.000 billones de años para convertirse en una enana negra. Y nuestro universo todavía es un bebé, solo tiene unos 14.000 millones de años, entonces ninguna estrella ha llegado a esta etapa todavía. Incluso las más antiguas todavía emiten un poco de luz. Es por eso que las estrellas negras son solo una teoría, y es poco probable que alguna vez veamos una estrella así. Pero, ¿has oído el famoso dicho, las estrellas que vemos de noche ya son fantasmas porque su luz nos llega recién ahora? Eso es un mito, todas siguen vivas. ¡Hurra! Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Imaginemos que nuestro Sol se convirtiera en una enana negra. Todo el sistema solar se sumergiría inmediatamente en la oscuridad absoluta. También sería terriblemente frío. La Luna dejaría su órbita y chocaría contra la Tierra. Espera, no. Pasemos por alto este momento y supongamos que todavía estamos vivos. Afortunadamente no nos congelaríamos al instante, como podrías pensar. El núcleo de la Tierra tiene su propia temperatura de más de 5.000 grados centígrados, pero las temperaturas en la superficie del planeta descenderían inmediatamente a 0 grados. El núcleo se enfriaría gradualmente. En solo 2 meses la temperatura de la superficie de la Tierra sería de 120 grados bajo cero, y en un año llegaría a 270 grados bajo cero. La mayoría de las plantas desaparecerían con bastante rapidez, no por el frío, sino por la falta de fotosíntesis. Otras vivirían un poco más gracias al oxígeno que aún queda en la atmósfera, y por extraño que parezca, los árboles sobrevivirían durante mucho tiempo. Tienen un metabolismo lento y obtienen azúcar del suelo. La capa superior de los océanos se congelaría bastante rápido. Por fortuna, esta gruesa capa de hielo aislaría las aguas profundas, por lo que no se congelaría todo el océano, al menos durante algún tiempo. Y a las criaturas marinas les iría bastante bien. Existieron mucho antes que nosotros y ya están acostumbradas a los locos cambios de temperatura, la falta de oxígeno y comida, las enormes presiones y otras cosas de la vida en las profundidades marinas. ¿Y nosotros los humanos? Bueno, en primer lugar empezaríamos a enfermarnos. Sin vitamina D, las personas se enfrentarían a una gran cantidad de problemas de salud. Además, nuestro cuerpo necesita luz solar para producir melatonina, que nos ayuda a comprender cuándo debemos acostarnos y despertarnos. Si los humanos no tuvieran esta hormona, su cuerpo se confundiría mucho y no sabría si necesita dormir o no. Esto traería insomnio para muchas personas, pero aún seríamos capaces de sobrevivir. Tendríamos 2 opciones: construir submarinos gigantes y bajar a las profundidades del océano, más cerca del núcleo de la Tierra, o quedarnos en la superficie, viviendo nuestras vidas en algún lugar donde tengamos fuentes de energía geotérmica. En Islandia, por ejemplo, también podríamos asentarnos cerca de volcanes. Su calor sería suficiente para calentarnos durante mucho tiempo. Nuestra visión se adaptaría a la oscuridad, pero en algún momento esta alcanzaría su máximo, así que tendríamos que acostumbrarnos a vivir en completa oscuridad. Pero quién sabe, tal vez también podamos adaptarnos a esto. ¿Qué opción preferirías? ¿Vivir en el fondo del océano en un submarino o en la superficie cerca de los volcanes? Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos.
Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal. Y en solo 17 horas y media, esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida, porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo.
Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes. Las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros. En nuestro Sol caben más de 1 millón de tierras. Nuevas investigaciones demuestran que entre el 20 y el 35% de los soles se comen a sus propios planetas, y una cuarta parte de los sistemas planetarios que orbitan alrededor de estrellas como la nuestra tuvieron un pasado caótico. Lo que da la vida, también puede quitarla. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, y todos lo hacen de una manera un tanto consistente. Lo más probable es que hayan permanecido así desde que aparecieron. Pero no todos. Esta existencia caótica significa que un sistema solar tenía un montón de planetas en la camada hasta que el Sol anfitrión decidió fundirlos. El nuestro está perfectamente distribuido para que la gravedad de ningún planeta interfiera con la de los demás. La fuerza gravitatoria de Júpiter es mucho más fuerte que la de la Tierra, lo que significa que si nuestro planeta se acerca a Júpiter, seríamos una luna más para él. El planeta es tan grande que si la Tierra tuviera la superficie de una uva, Júpiter sería del tamaño de una pelota de baloncesto comparado con ella. Incluso con la mejor tecnología del mundo, es difícil saber si las estrellas, de hecho, se comen a sus planetas. La mejor manera de estudiarlo es observar sistemas binarios. Esa es solo una forma científica de decir un sistema con 2 estrellas que orbitan entre sí. Normalmente, ambas se formaron al mismo tiempo a partir de los mismos gases y en las mismas condiciones. Esto significa que deberían contener los mismos elementos, más o menos. Cuando abrimos los ojos por la mañana, nos da la luz solar que ha viajado durante millones de kilómetros. Cuanto más nos acercamos a ella, más caliente está. Pero los rayos que viajan desde el Sol también contienen ciertos elementos químicos que los hacen únicos. Los que se asocian al Sol son materiales ligeros como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el helio. También puedes encontrar otros elementos, pero estos son los principales. Estudiando estos elementos, se puede conocer la historia de un sistema solar con suficiente detalle como para determinar si fue caótico o tranquilo. Los científicos estudiaron 107 sistemas binarios compuestos por soles como el nuestro, analizando la luz. Como cada uno contiene 2 estrellas, los compararon y contrastaron para ver las diferencias. Observaron que las estrellas con una fina capa exterior tenían elementos diferentes al de su compañera. Todos los soles contienen elementos ligeros, pero hay algunos que poseen elementos rocosos como hierro, silicio y titanio cerca del Sol. Estos elementos se asocian a terrenos ásperos que se encontrarían en la superficie, pero están ahí flotando en el medio del espacio. La capa exterior más fina es especialmente rica en hierro en comparación con las otras. Muchas estrellas son gemelas al nacer. Incluso la mayoría de las de la Vía Láctea tienen un compañero en un sistema binario. Esto significa que nuestro Sol es bastante único por no tener un compañero. Pero hay algunas teorías por ahí que sugieren que este pudo haber perdido a su gemelo en el pasado. Está a unos 184 años luz de distancia y se llama HD 186302. Esta podría ser nuestra estrella de la suerte. Una guardería estelar es donde nacen miles de estrellas. Están formadas por gas y polvo que gradualmente colapsan bajo su propio peso. Nuestro Sol puede haber comenzado de esta manera hace 4.600 millones de años. Y cuando son lo suficientemente maduras, salen a la luz, normalmente con su compañero de viaje. En realidad, los científicos afirman que hasta el 85% de todas las estrellas podrían estar en parejas binarias o tener más compañeros, pero más del 50% son parejas binarias. El único problema es que no podemos verlo realmente, ya que se desvió de su órbita original hace una eternidad.
pero se pueden encontrar rastros de él en la nube de Oort. Se trata de un vasto cúmulo de espacio formado por cometas, rocas espaciales y hielo en los bordes exteriores del alcance de nuestro Sol. Flotan bastante, ya que están lejos de la gravedad de este, y pueden salir fácilmente de su órbita hacia el espacio abierto. Volar a través del cosmos no es diferente de hacerlo a través de cualquier vacío aleatorio del espacio. La razón por la que algunos de estos elementos ligeros en el espacio contienen elementos rocosos que encontrarías en la superficie de un planeta es porque el Sol los sacó de su órbita y los devoró al acercarse. También ocurre cuando una estrella se hace demasiado grande en su lugar y empieza a comerse todo lo que le rodea. Según los científicos, si una estrella se come un planeta, puede hacer que éste se vuelva caótico y gire tan rápido que acabe destruyéndose. Pero no te preocupes, hay muy pocas probabilidades de que el Sol devore el planeta en un futuro próximo. Las estrellas se forman cuando una enorme nube de hidrógeno y helio crece hasta colapsar por su propio peso. La presión aumenta y alcanza niveles de calor extremos que ni siquiera podemos medir. Finalmente, los átomos de hidrógeno pierden sus electrones, lo que hace que éste se fusione y libere energía, contrarrestando el colapso gravitatorio. Pero cuando la fuerza gravitatoria supera la fusión del hidrógeno, la estrella comienza a expandirse y se convierte en una gigante roja. Y entonces, después de unos 1.000 millones de años, este elemento del núcleo externo desaparecerá, dejando mucho helio por ahí que se fusionará con el resto de los elementos del entorno. Y una vez que todo el helio desaparezca, la gravedad encogerá a la gigante roja hasta convertirla en una enana blanca. Y cuando desaparezca por completo, los restos de la estrella liberarán toneladas de gas y polvo al espacio. Los científicos afirman que a nuestro Sol le quedan entre 7.000 y 8.000 millones de años antes de llegar a esa fase. Pero incluso si eso se hace realidad, no ocurriría de la noche a la mañana. Algo así tarda millones de años en producirse. Pero, ¿y si el Sol decidiera devorarnos de la noche a la mañana mientras hablamos? El planeta empezaría a sentirse caliente en segundos. Cada pequeño cambio de grado puede provocar algunos acontecimientos catastróficos. Los casquetes polares pueden derretirse en cuestión de segundos e inundar las tierras costeras. Incluso pequeñas islas en zonas remotas del mundo quedarían sumergidas. Y a medida que aumente el calor, todas las zonas nevadas se derretirían al instante y se convertirían en climas desérticos. Algunos lugares arderán y sus objetos cotidianos se derretirán en el acto. El interior de la Tierra también se calentará, permitiendo que se produzcan erupciones volcánicas en todo el mundo. La Antártida se derretirá por el calor, así como los volcanes en erupción en su interior. Y en cuestión de minutos, todo el planeta se convertirá en fuego y cenizas, antes de explotar en pequeños trozos que flotarán en el espacio, llegando a zonas de las que nunca hemos oído hablar. Pero no te preocupes, algo así no ocurrirá realmente. En el caso de que el Sol interrumpiera nuestra rotación, los resultados serían diferentes. Además, se calentaría porque el campo magnético que nos rodea nos protege de la radiación del Sol. Y una vez dejados fuera de lugar, el campo magnético se daña y el calor extremo del Sol nos servirá. La fuerza gravitatoria será inestable, así que la física de nuestra vida cotidiana será caótica. Tendremos que esperar 5.000 millones de años desde ahora hasta el momento en que el Sol se convierta en una gigante roja. Crecerá en tamaño y acabará devorando a Mercurio y Venus. Lo más probable es que la Tierra también esté en el menú. Si nuestro planeta se acercara solo 1.500.000 kilómetros al Sol, sería inhabitable. Puede parecer mucho, pero es solo 4 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Detectar la composición química de los rayos solares en sistemas estelares más lejanos podría ayudar a los científicos a encontrar otros planetas similares a la Tierra. Como la atmósfera que rodea a estas estrellas devoradoras de planetas cambia la composición química, podemos detectar qué sistemas solares de allá afuera han tenido un pasado tranquilo. Lo principal que tenemos que observar es si los planetas tienen un ciclo orbital saludable. Si no hay nada más que se interponga, podemos suponer que el planeta podría seguir los mismos pasos que la Tierra para que los humanos estén aquí. Pero este proceso tardará años, ya que hay millones de estrellas cercanas similares a nuestro Sol. Las probabilidades de encontrar un planeta similar al nuestro son casi imposibles a este ritmo. Pero si es así, entonces podría haber vida en esos planetas. No habrá forma de saber si se trata de vida inteligente, pero podrían haber tenido el mismo destino evolutivo que nosotros. Bien, parece que los científicos han encontrado un objeto extraño en el espacio, WD0032-317b, y no están seguros de si es una estrella o un planeta. Lo que sí sabemos es que está ubicado a 1400 años luz de nosotros y nos hace cuestionarnos lo que creíamos saber sobre el universo. Permíteme explicar el dilema.
Podemos distinguir si algo es una estrella o un planeta al considerar la masa del objeto o la cantidad de materia que posee. Las estrellas tienen una gran masa, lo que les proporciona una fuerte gravedad que las comprime intensamente. Esta compresión genera altas temperaturas en su interior, lo que hace que brillen con intensidad. Los planetas tienen menos masa, por lo que su gravedad es más débil. No experimentan la misma compresión ni las altas temperaturas que las estrellas. En cambio, los planetas brillan porque reflejan la luz de sus estrellas, tal como nuestra hermosa Tierra lo hace con el Sol. Y este raro fenómeno se encuentra en una categoría intermedia, ya que lo consideramos una enana marrón. Es un tipo especial de protoestrellas grandes y gaseosas. Las enanas marrones suelen ser similares a Júpiter en cuanto a su atmósfera, pero son mucho más grandes en tamaño, entre 13 y 80 veces más. Si una enana marrón tiene más de 80 veces la masa de Júpiter, puede empezar a quemar hidrógeno, como una estrella. Esto es lo que hace que las estrellas brillen. Pero normalmente las enanas marrones no son tan calientes como las estrellas. Su incapacidad para quemar hidrógeno incluso les ha valido el apodo de estrellas fallidas. Arden a unos 2200 grados, mucho menos que la mayoría de las estrellas. Pero este objeto desafía la norma. Su temperatura alcanza unos increíbles 7700 grados centígrados. Pongamos eso en perspectiva. El día más caluroso registrado en la historia ocurrió en el Valle de la Muerte, California, hace más de 100 años, con una temperatura de 57 grados centígrados. La gente de entonces debió sentir que se derretía junto con todo a su alrededor. Ahora imagina acercarte al Sol como si fueras de viaje a Venus. Venus puede alcanzar temperaturas asombrosas de 460 grados. Sin embargo, no importa tanto la distancia. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, pero aún así es más frío que Venus. Venus es extremadamente caliente debido al efecto invernadero. ¿Sabías que Venus podría haber sido un lugar encantador para vivir hace muchísimo tiempo? O al menos para albergar alguna forma de vida, pero en algún momento empezó a atrapar dióxido de carbono y finalmente creó este espeso horno lleno de niebla que no deja salir el calor. Por eso es tan difícil explorarlo. Lo máximo que una sonda logró durar en Venus fue 2 horas. Entonces llegas al Sol. Su superficie arde a unos increíbles 5500 grados. Y lo que es fascinante es que esta extraña estrella marrón de la que estamos hablando es aún más caliente. Es decir, no es más caliente que el núcleo del Sol, cuyas temperaturas alcanzan los 15 millones de grados, pero aún así es impresionante que una enana marrón sea tan caliente. Al menos eso pensaban todos hasta que se dieron cuenta de por qué sucedía. La enana marrón está muy cerca de otra estrella que entra en la categoría de enana blanca. Están tan cerca entre sí que nuestra misteriosa estrella completa una órbita alrededor de su amiga enana blanca en tan solo 2,3 horas. Uf, qué viejos seríamos allí. Como están tan cerca, están bloqueadas por marea como la Luna y la Tierra. Eso significa que un lado de esta enana marrón siempre mira hacia la enana blanca y el otro lado está eternamente en la oscuridad. Debido a todo esto, nuestra enana marrón está sobrecalentada solo de un lado. Y su lado diurno fue lo que nos confundió, mientras que la temperatura en el lado nocturno es lo que se esperaría de una enana marrón, entre 1000 y 2700 grados. Pero estas condiciones extremas no durarán mucho. Una temperatura tan alta hace que las moléculas en la atmósfera de la enana se descompongan en átomos individuales, y mientras sus moléculas se desintegran, esta enana marrón está desapareciendo lentamente. Y si crees que la enana marrón es caliente, ¿qué dirías de Eta Carinae? Es una estrella ubicada a unos 7500 años luz de la Tierra en la constelación Carina. Pertenece a un grupo exclusivo de estrellas que llamamos variables azules luminosas. Un astrónomo la notó por primera vez en el siglo XVII, pero en aquel entonces era solo una estrella de brillo medio. Casi 200 años después, otro astrónomo la estaba observando, pero esta vez era una estrella muy brillante, una de las más brillantes en el cielo. Unos años después, alcanzó el nivel más alto de brillo en un evento llamado la Gran Erupción. Cuando ocurrió, la estrella podía verse fácilmente en el cielo nocturno. Emitió tanta luz como una explosión de supernova. Permaneció así durante un par de años, que no es lo que usualmente ocurre con las estrellas en explosión. Después de que la fiesta alcanzó su apogeo, la estrella decidió que era hora de irse. Sin embargo, aún duda, por lo que sigue viva, pero más tenue que antes. También hay una nebulosa alrededor de Eta Carinae. Es una envoltura hecha de gas y polvo que se formó durante la Gran Erupción. Incluso bloqueó parte de la luz de la estrella. Eta Carinae es un sistema estelar binario. Significa que hay 2 estrellas que orbitan una alrededor de la otra. Un componente tiene una temperatura de aproximadamente 15.000 grados y la otra de 35.000 grados.
La estrella principal del sistema Eta Carinae, que es la más masiva de las dos, es 100 veces más pesada que nuestro Sol. Debido a su enorme masa, los científicos predicen que esta estrella podría explotar en un evento poderoso conocido como supernova, pero esto no ocurrirá por varios miles de años más. Entonces, a estas alturas, ya podrías haber adivinado qué es lo más caliente del universo. ¡Tada! Una supernova. La supernova es lo que nos indica que la vida de una estrella ha terminado. Estamos hablando de las explosiones más potentes del espacio. Ocurren cuando una estrella que es entre 8 y 40 veces más masiva que nuestro Sol falla. Su núcleo ya no puede generar suficiente energía a través de un proceso llamado fusión, por lo que la estrella no puede ni siquiera soportar su propia gravedad. Es como un agotamiento estelar, demasiado trabajo que una estrella no puede manejar y su núcleo colapsa. Durante una supernova, las temperaturas en el núcleo de la estrella pueden alcanzar 6.000 veces más que en el núcleo del Sol. O a veces, un tipo específico de estrella llamada enana blanca reinicia repentinamente su fusión nuclear y ¡bam!, tienes una supernova de nuevo. La supernova de Kepler ocurrió a principios del siglo XVII y fue el último gran evento de supernova que observamos directamente desde la Tierra. En promedio, las supernovas en nuestra galaxia ocurren 3 veces por siglo. También tuvimos una supernova más pequeña en 1987, cuando una estrella supergigante azul explotó en una de las galaxias satélite de la Vía Láctea, que conocemos como la Gran Nube de Magallanes. Esta explosión fue tan fuerte que la gente pudo observarla a simple vista, a pesar de que estaba increíblemente lejos, a 168.000 años luz de nuestro planeta. ¡Qué tema para los días de verano!, ¿no? Pero mira esto, también podemos hablar sobre lo más candente que las personas han creado. En un lugar sorprendente, Suiza, no estamos hablando de chocolate caliente, un grupo de científicos creó una sopa subatómica llamada plasma de quarks o gluones. En este experimento, la temperatura alcanzó 250.000 veces la del núcleo del Sol. El propósito de este experimento era recrear las condiciones que existieron poco después del Big Bang, cuando el universo aún estaba en un estado de caos. Está bien, llevémoslo a un nivel aún más extremo. En teoría, las cosas pueden volverse aún más calientes. ¿Has oído hablar de la temperatura de Planck? Es una temperatura increíblemente alta con números tan elevados que ni siquiera podemos imaginar. Una supernova es como un té tibio comparado con esta locura. ¿Y quién sabe qué le ocurre a la materia a estas temperaturas? Bueno, hemos terminado. Ya puedes volver a tu universo habitual. ¡Buen viaje! Un estudio reciente ha incluido a casi 200 estrellas enormes que están llegando al final de sus vidas. Los científicos tienen información más precisa sobre cómo terminará un día el Sol. Resulta que el Sol será entre 200 y 300 veces más grande de lo que es ahora para cuando llegue su final. Para empezar, comencemos con información básica sobre los tamaños de las estrellas. Las gigantes alcanzan esta etapa porque se quedan sin combustible nuclear y no queman más hidrógeno en su núcleo. Con el tiempo, el núcleo se calienta lo suficiente como para iniciar la siguiente etapa de fusión, que es la quema de helio. Todas las estrellas que fueron estudiadas en este nuevo análisis estaban en la fase de quema de hidrógeno en la capa o en la fase de quema de helio en el núcleo. Aunque las estrellas gigantes y supergigantes representan menos del 5% de todas las estrellas, o al menos de las que conocemos, son visibles desde la distancia debido a su gran brillo. De hecho, según los científicos, alrededor de 1/3 de todas las estrellas que puedes ver afuera en una noche oscura sin luna son estrellas gigantes o supergigantes. Este estudio les proporcionará a los astrónomos información realmente útil sobre las estrellas gigantes. Podrán determinar su tamaño y su temperatura, sin importar dónde se encuentren o su etapa evolutiva. Esto significa que pueden ver el color verdadero de una estrella y utilizar eso para averiguar su radio. ¿No es genial? Esto plantea la pregunta: ¿cómo será nuestro Sol cuando se vuelva viejo y gruñón? Para decirlo de manera simple, se expandirá cuando comience a quemar su capa de hidrógeno, pero luego se encogerá un poco durante su fase de quema del núcleo de helio. Después de unos cientos de millones de años, terminará siendo una estrella gigante, aproximadamente de 200 a 300 veces su tamaño actual. Al final, el Sol se expandirá tanto que se evaporará. Entonces, ¿qué sucederá después de que el Sol se desvanezca?
Los científicos tienen algunas predicciones sobre lo que ocurrirá, aunque nosotros no estaremos para verlo. Están bastante seguros de que el Sol se convertirá en una nebulosa planetaria. Estas nebulosas planetarias son porciones de gas y polvo en el espacio que provienen de una estrella que se está apagando. Recibieron su nombre porque a las personas que usaban telescopios en el siglo XVIII les parecían planetas, aunque ahora sabemos que no tienen nada que ver con planetas reales. Pero aquí está lo sorprendente. Los astrónomos han descubierto que pueden usar el nivel de brillo de estas nebulosas planetarias para calcular su distancia con respecto a nosotros. En 2018, los científicos también descubrieron que el Sol es el límite mínimo de tamaño que una estrella puede tener y aún así producir una nebulosa visible. Cualquier estrella más pequeña no sería visible. Las que son hasta 3 veces más masivas que el Sol producen nebulosas más brillantes. El Sol tiene 4.600 millones de años, pero se estima que le quedan otros 10.000 millones de años hasta su fin. También se está volviendo más brillante cada año. Puede que no parezca mucho ahora, pero en realidad va a causar grandes problemas para la Tierra. En unos 1.000 millones de años, el Sol será demasiado brillante para que la vida en la Tierra sobreviva. Nuestros océanos se evaporarán y hará demasiado calor para que el agua se forme de nuevo. Así que, a menos que encontremos una forma de escapar de este planeta, a la humanidad le quedan solo alrededor de 1.000 millones de años. ¿Seguirá existiendo la Tierra cuando el Sol se convierta en polvo? Es difícil saber con exactitud la cronología. Pero incluso antes de que eso ocurra, la Tierra probablemente estará quemada y sin vida, sin atmósfera ni océanos. No está claro cuán cerca llegarán las capas externas del Sol a la Tierra. Pero si se acercan demasiado, podría provocar que la Tierra se precipite hacia el Sol y desaparezca por completo. Incluso si nuestro planeta de alguna manera logra sobrevivir a la fase gigante del Sol, estará orbitando una enana blanca caliente o una estrella que ha agotado su combustible. En ese futuro distante, el Sol será apenas un poco más grande que nuestro planeta. Con el tiempo, se enfriará y se apagará por completo. Pasará a otra etapa llamada enana negra. Esto provocará que la órbita de la Tierra se afloje y nuestro planeta se espiralizará hacia el Sol apagado. Pero curiosamente, el Sol no tiene la última palabra en lo que le sucede a la Tierra. La gravedad mantiene a los planetas en órbita, pero también los atrae entre sí, lo que puede causar que sus órbitas se flexionen y se desvíen. Esto podría llevar a que el sistema solar se desestabilice y expulse planetas, incluida la Tierra. Básicamente, muchas cosas podrían suceder en los próximos 5.000 millones de años antes de que el Sol se convierta en una gigante roja. También existe otro escenario. Aunque la mayoría de las estrellas se mantienen lejos de nuestro sistema solar, está la posibilidad de que una pueda acercarse en los próximos 1.000 millones de años. Incluso una estrella pequeña o un agujero negro podría alterar la órbita de nuestro planeta si se acerca demasiado. Pero no te preocupes. Las probabilidades de que eso ocurra son bajas debido a la gran distancia que hay entre las estrellas. Nuestro Sol es una estrella solitaria, por lo que hay pocas probabilidades de que podamos encontrarnos con otra. Sin embargo, muchas estrellas del universo tienen compañeras. Entre estas estrellas está Castor, un impresionante sistema que comprende 6 estrellas y es uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno. Aunque los humanos han admirado a Castor durante siglos, no eran conscientes de su verdadera naturaleza hasta la invención de los telescopios y espectroscopios. Incluso con la ayuda de un pequeño telescopio, es evidente que Castor está compuesto por 2 estrellas principales, Castor AA y BA, que giran entre sí. Estas estrellas son más grandes que el Sol y necesitan 467 años para completar una órbita. En total, Castor está compuesto por 6 estrellas diferentes. La más grande, llamada Castor AA, es unas 2 veces más grande que el Sol, mientras que la más pequeña tiene alrededor de la mitad de su masa. Si los humanos queremos sobrevivir los próximos miles de millones de años, deberíamos establecer un campamento en otro lugar del universo. Puede parecer algo sacado de una película de ciencia ficción, pero podría ser nuestra realidad algún día.
Por suerte, la NASA ya está considerando algunas opciones. Han descubierto 2 nuevos planetas, TOI 700E y TOI 700D, que podrían ser nuevos puntos de interés para nosotros los humanos. TOI 700C se encuentra en la zona optimista, lo que significa que podría tener agua e incluso una atmósfera. TOI 700D está en la zona habitable conservadora, por lo tanto, no hay ninguna seguridad de que nos sirva. Pero bueno, aprovecharemos lo que podamos. Pero espera, antes de empezar a empacar tus maletas, hay un pequeño problema. ¿Cómo llegamos allí? John Glenn necesitó meses de preparación para orbitar la Tierra 3 veces. Así que tal vez debamos comenzar a trabajar en nuestro entrenamiento de astronautas. Bueno, al menos tenemos algunas opciones para nuestros futuros planes de vacaciones intergalácticas. ¿No sería genial si pudiéramos viajar en el tiempo para ver cómo lucirá nuestro sistema solar dentro de miles de millones de años? Un físico estadounidense llamado Ron Mallett ha propuesto una teoría interesante sobre el viaje en el tiempo. Utiliza la luz, un recurso abundante en el universo. Su idea implica usar un cilindro giratorio de luz que podría transportar un objeto tanto en el espacio como en el tiempo, de manera similar a cómo se mueve una burbuja en un líquido en movimiento. Mallett sugiere que un cilindro con la forma adecuada podría permitir viajar al pasado y al futuro. Para probar su teoría, ha estado intentando conseguir financiación para un experimento. Sin embargo, algunos científicos consideran que la teoría de Mallett es imposible y que no es necesario probarla. También podríamos ser capaces de viajar en el tiempo si nos movemos lo bastante rápido. Según Einstein, la forma en que experimentamos el tiempo puede cambiar dependiendo de la velocidad a la que nos movemos. Si vamos realmente rápido, el tiempo se ralentiza. Por ejemplo, los astronautas en el espacio envejecen un poquito más lento que las personas en la Tierra. Esto es importante para cosas como el GPS, que perdería precisión sin ajustes especiales debido a cómo le afecta el tiempo. El 23 de julio de 2024, la nave espacial Solar Orbiter de Europa observó una erupción solar muy poderosa proveniente del lado lejano del Sol. Este destello solar no fue el más fuerte que se ha registrado, pero aún así, esta vez tuvimos mucha suerte de no resultar quemados por él. Tales erupciones solares a menudo causan tormentas de radiación furiosas y duraderas, y si una tormenta así se mueve en dirección a la Tierra, podría provocar apagones globales. Antes de profundizar en los detalles de esa potencialmente desastrosa erupción solar, debemos entender qué es este fenómeno solar. Las erupciones solares ocurren porque los campos magnéticos de la atmósfera de nuestra estrella se mueven sin parar. Cuando el Sol se aproxima a su máximo solar, el periodo más activo de su ciclo de 11 años, que, por cierto, es exactamente lo que está ocurriendo ahora, sus campos magnéticos se enredan cada vez más, haciendo que nuestra estrella parezca una enorme bola de bandas elásticas enredadas. Se rodean, se cruzan, se interrumpen y luego se reconectan. ¿Alguna vez has visto limaduras de hierro esparcidas sobre un imán de barra? Estas limaduras se ajustan a lo largo de las líneas de fuerza magnética. De manera similar, el plasma caliente de la superficie del Sol está a merced de las líneas de fuerza magnética. A veces, cuando los campos magnéticos interactúan entre sí, parte del plasma se desconecta de los campos y sus partículas se aceleran a velocidades inmensas, enviando una poderosa radiación al espacio. Eso es lo que se conoce como una llamarada solar. Otras veces, nuestra estrella expulsa enormes cantidades de materia. Esos fenómenos son eyecciones de masa coronal. Una sola EMC puede contener hasta 20,000 millones de toneladas de material. Si fuera roca, crearía una montaña de aproximadamente 5 kilómetros de ancho y casi 1 kilómetro de alto. El material expulsado a menudo viaja a una velocidad de más de 1,5 millones de kilómetros por hora. Las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal son las explosiones más poderosas del sistema solar, ya que liberan cantidades inimaginables de energía. Las erupciones solares tienen su propia clasificación según su fuerza. Las más pequeñas y débiles son de clase A y B. Luego están las de clase C y M, y las más fuertes son las de clase X. Un número del 1 al 9 y en algunos casos uno más grande acompaña a cada letra, similar a la escala de Richter para los terremotos. Las llamaradas de clase A y B son demasiado débiles como para afectar a nuestro planeta.
En cuanto a las llamaradas de clase C, pueden tener pequeñas consecuencias notables. Las llamaradas de clase M pueden causar apagones radiales temporales en los polos y provocan débiles tormentas de radiación que pueden dañar a los astronautas. Pero las más peligrosas de todas son las llamaradas de clase X. Existen llamaradas 10 veces más poderosas que una X1. Por eso la clasificación de las llamaradas de clase X puede ir más allá del 9. Ahora volvamos a esa reciente erupción solar. Fue de clase X14. Ahora ya sabemos qué significa que fue una erupción extremadamente fuerte. Otras grandes erupciones que los astrónomos han detectado recientemente incluyen una erupción solar X12 que ocurrió el 20 de mayo y una erupción X10 que sucedió el 17 de julio. Todas ellas han provenido del lado opuesto del Sol. Si hablamos del lado terrestre de nuestra estrella, la erupción solar más grande que se ha registrado hasta ahora en este ciclo solar ocurrió el 14 de mayo. Fue una llamarada de tipo X8,7 que provocó apagones de radio. Y una fuerte tormenta geomagnética que dio lugar a magníficas auroras en todo el mundo ocurrió unos días antes. Potentes eyecciones de masa coronal acompañaron esta tormenta. En cuanto a la llamarada clase X de julio, fue tan poderosa que podría haber terminado trágicamente para nosotros. Por suerte, toda esa explosión de plasma cargado magnéticamente que acompañó a la llamarada no viajó en nuestra dirección. Si lo hubiera hecho, habría sido toda una tormenta solar. Las auroras habrían sido impresionantes y un poco aterradoras en su magnificencia. Pero al mismo tiempo, una explosión tan dinámica de partículas energéticas lanzándose en nuestra dirección podría haber causado importantes problemas tecnológicos y apagones eléctricos, como el evento de 1989 que dañó severamente la red eléctrica de Quebec, o una catástrofe mucho más temprana que igual logró causarle mucho daño al mundo. Estamos hablando del evento Carrington, que ocurrió en 1859 y fue la primera fulguración solar documentada que afectó a nuestro planeta. Sucedió el 1 de septiembre y fue nombrado así en honor a Richard Carrington, el astrónomo que presenció la llamarada a través de su propio telescopio y dibujó las manchas del Sol. Según los científicos, esa fulguración fue la tormenta solar documentada más poderosa de los últimos 500 años. El evento de Carrington provocó auroras que fueron visibles tan al sur como en el Caribe. Causó grandes interrupciones en los servicios de telégrafo en todo el mundo. Incluso electrocutó a algunos operadores de telégrafo y provocó incendios después de que las descargas de las líneas encendieran el papel de telégrafo. Otra gran erupción solar que ocurrió el 4 de agosto de 1972 destruyó la comunicación telefónica de larga distancia en varios estados, incluyendo Illinois. Este evento incluso llevó a la American Telephone and Telegraph Company a rediseñar su sistema de energía para los cables transatlánticos. Ahora pasemos a marzo de 1989, cuando dos EMC superpoderosas desataron una tormenta geomagnética que a su vez provocó un apagón en Canadá el 13 de marzo. Este apagón dejó a aproximadamente 6 millones de personas sin electricidad durante 9 horas. Se dice que la erupción solar interrumpió la transmisión de energía eléctrica desde la estación generadora de Hydro-Québec y fundió algunos transformadores de energía en Nueva Jersey. Y aún así, esta erupción solar no se acercó ni un poco al poder del evento Carrington. La tormenta solar del Día de la Bastilla tomó su nombre del feriado nacional francés porque ocurrió el mismo día, el 14 de julio del 2000. Fue un evento de clase X5 que provocó cortocircuitos en algunos satélites y apagones de radio. Sigue siendo uno de los eventos de tormentas solares más observados. Desde octubre hasta noviembre de 2003, nuestra estrella desató una serie de grandes erupciones solares y eyecciones de masa coronal que efectivamente llegaron a la Tierra y golpearon su atmósfera. Estas tormentas solares, también conocidas como tormentas de Halloween en 2003, causaron que los aviones fueran desviados, afectaron los sistemas satelitales y provocaron cortes de energía en Suecia. Además, el Observatorio Solar y Heliosférico no pudo cumplir sus funciones durante este ataque solar. El 28 de octubre de 2003, el Sol emitió una erupción solar colosal en nuestra dirección. El fuego fue tan poderoso que saturó el sensor de la nave espacial que lo medía. El sensor alcanzó un impresionante X28, pero más tarde los científicos determinaron que la erupción había alcanzado una fuerza máxima de alrededor de X45. Otra cosa que hizo que las tormentas de Halloween fueran tan aterradoras fue que ocurrieron durante una época del ciclo solar en la que la actividad solar suele ser tranquila, es decir, 2 o 3 años después del máximo solar.
Según las estadísticas de la NASA, solo 17 erupciones potentes surgieron de nuestra estrella durante ese periodo. El Sol expulsó otra llamarada de clase X el 5 de diciembre de 2006. Fue una llamarada de clase X9 que interrumpió las comunicaciones entre los satélites y la Tierra y las señales de navegación GPS durante aproximadamente 10 minutos. Esa tormenta solar fue tan poderosa que incluso dañó el instrumento de imagen de rayos X solares en el satélite GOES-13. Sufrió daños en varios píxeles de su detector. En febrero de 2022, SpaceX experimentó el aterrador poder de nuestra estrella cuando una devastadora tormenta geomagnética destruyó 38 satélites Starlink voladores en decenas de millones de dólares. Sucedió poco después de que fueran desplegados. Lamentablemente, los satélites Starlink son muy vulnerables a las tormentas geomagnéticas, ya que se liberan en órbitas de altitud muy baja, entre 100 y 200 kilómetros. También dependen de sus motores a bordo para superar la fuerza de arrastre y elevarse a su altitud final de alrededor de 560 kilómetros sobre la superficie del planeta. Lo que sucede es que durante una tormenta geomagnética, la atmósfera terrestre absorbe energía de la tormenta, se calienta y se extiende hacia arriba. Esto da lugar a una termósfera más densa, lo que significa más resistencia y puede ser un problema grave para los satélites. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El lote de satélites Starlink lanzado no logró superar el aumento de la resistencia y comenzó a caer, para finalmente quemarse en la atmósfera. En mayo del 2024, unas impresionantes auroras que adornaban el cielo nocturno demostraron todo el poder que las tormentas solares emiten como radiación. Pero a veces nuestro Sol hace cosas mucho más destructivas. Estoy hablando de los eventos de partículas solares. Se trata de explosiones de protones que provienen directamente de la superficie del Sol y que pueden dispararse como gigantescos reflectores cósmicos. Según los registros, un evento extremo de partículas golpea la Tierra cada 1000 años. A menudo causa daños graves en la capa de ozono y aumenta los niveles de radiación ultravioleta cerca de la superficie de nuestro planeta. Afortunadamente, el campo magnético de la Tierra actúa como un poderoso capullo protector, rechazando la radiación cargada del Sol. En su estado normal, este campo funciona como un gigantesco imán de barra, con líneas de campo que se elevan desde un polo, rodean el planeta en un bucle y caen en el otro polo. Este patrón a veces se denomina pomelo invertido. Esta orientación vertical del campo magnético de los polos permite que algo de radiación cósmica ionizante atraviese el campo y llegue hasta la atmósfera superior. Allí interactúa con moléculas de gas y produce el brillo que conocemos como auroras. Pero con el tiempo, la burbuja protectora de la Tierra cambia. En el último siglo, el polo magnético norte se movió a través del norte de Canadá a una velocidad de aproximadamente 40 kilómetros por año. Además, se debilitó en más de un 6%. Aún más sorprendente, según los registros geológicos, ha habido lapsos que duraron siglos y milenios en los que el campo magnético de nuestro planeta era súper débil o estaba casi ausente. Pero hablaremos de esos tiempos trágicos más adelante. Es fácil imaginar cómo se vería nuestro planeta sin su burbuja protectora si miras a Marte. El planeta rojo perdió su campo magnético global hace mucho tiempo, y una vez que este campo desapareció, la mayor parte de la atmósfera de Marte también se desvaneció. En mayo de 2024, un fuerte evento de partículas solares golpeó el planeta. Interrumpió la operación de la nave espacial Mars Odyssey y elevó los niveles de radiación en la superficie del planeta rojo a unas 30 veces más de lo que una persona recibe durante una radiografía de tórax. La atmósfera exterior del Sol emite constantemente un flujo cambiante de electrones y protones, conocido como viento solar. Al mismo tiempo, la superficie de la estrella también produce ráfagas de energía, principalmente de protones, durante los eventos de partículas solares. Estas ráfagas de energía están relacionadas con las erupciones solares, explosiones muy poderosas de radiación electromagnética que duran desde minutos hasta horas. Los protones son mucho más pesados que los electrones y transportan más energía.
Por eso pueden alcanzar niveles más bajos de la atmósfera terrestre y excitar las moléculas de gas en el aire. Estas moléculas excitadas emiten rayos X invisibles a simple vista. Docenas y cientos de eventos de partículas solares relativamente débiles ocurren durante cada ciclo solar. Ahora hablemos de los ciclos solares por un minuto. Desde la distancia el Sol parece estar tranquilo y estable, pero si te acercas verás que su superficie está hirviendo y agitándose. Se transforma de un uniforme océano de fuego a un caos de plasma distorsionado y vuelve a hacerlo en un ciclo repetitivo. Aproximadamente cada 11 años el campo magnético de nuestra estrella se enreda. Imagina una bola de ligas muy enrollada. Así es como se ve en esos momentos. Y luego en un punto se rompe y se da la vuelta por completo y convierte el polo norte en el polo sur y viceversa. Justo antes de este suceso, el Sol intensifica su actividad, empieza a expulsar enormes cantidades de plasma ardiente, emite potentes corrientes de radiación y se le forman manchas del tamaño de planetas. Este periodo recibe el nombre de máximo solar. Es una época bastante peligrosa para la Tierra, ya que es golpeada por tormentas solares. Tales tormentas tienen el potencial de interrumpir las comunicaciones y dañar la infraestructura eléctrica. Aún peor, las tormentas solares pueden dañar a los astronautas que trabajan en el espacio e incluso hacer que los satélites se caigan hacia el planeta. Al finalizar el ciclo, disminuye su actividad hasta el mínimo solar y luego comienza un nuevo ciclo. Pero volvamos a nuestros eventos de partículas solares. Los investigadores han encontrado rastros de eventos solares extremadamente fuertes que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y algunos de ellos fueron miles de veces más potentes que cualquier cosa que nuestros instrumentos modernos hayan registrado. Tales eventos extremos de partículas solares ocurren cada pocos milenios. El más reciente fue alrededor del año 993 de nuestra era. Más allá del efecto inmediato que tienen, los eventos de partículas solares pueden empezar una cadena de reacciones químicas en la atmósfera superior, y estos procesos a menudo conducen a la disminución del ozono, lo cual no es bueno. El ozono absorbe la radiación UV solar, que puede dañar no solo nuestra vida, sino también el ADN de los seres vivos. Además, cambiar las cantidades de ozono en la atmósfera impacta sobre el clima. En un estudio reciente, los investigadores utilizaron grandes modelos computacionales para examinar cómo los eventos extremos de partículas solares afectan a la Tierra. Descubrieron que si un evento de protones solares llega durante un periodo en el que el campo magnético de nuestro planeta es muy débil, los daños en la capa de ozono podrían durar 6 años y el nivel de radiación ultravioleta aumentaría en un 25% e incrementaría el daño solar inducido en el ADN en alrededor del 50%. Y al parecer esta combinación dramática de un campo magnético débil y eventos extremos de protones solares ocurre con bastante frecuencia. Algunos investigadores creen que incluso puede explicar algunos sucesos misteriosos del pasado de nuestro planeta. Por ejemplo, el periodo más reciente de campo magnético débil comenzó hace 42.000 años y duró alrededor de un milenio. Este periodo incluyó un cambio temporal en los polos norte y sur. Durante ese tiempo ocurrieron varios sucesos evolutivos importantes. Por ejemplo, los últimos neandertales desaparecieron en Europa junto con la extinción de la megafauna marsupial en Australia. Sí, tristemente ya no veremos wombats y canguros gigantes. Otro gran suceso evolutivo podría estar también vinculado al campo geomagnético de la Tierra. Los animales multicelulares aparecieron al final del periodo Ediacárico, que comenzó hace aproximadamente 635 millones de años y ocurrió después de un periodo de 26 millones de años de campo magnético extremadamente débil o incluso ausente. La rápida evolución de diferentes grupos animales en la explosión cámbrica hace unos 540 millones de años podría haber estado relacionada también con altos niveles de radiación UV o geomagnetismo.
La evolución simultánea de caparazones duros y ojos en múltiples grupos no relacionados tal vez fue necesaria para detectar y evitar los dañinos rayos UV entrantes. Un cambio completo de los polos magnéticos de la Tierra podría tener un gran impacto en el clima de nuestro planeta. Afortunadamente, tales inversiones no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante la inversión, no desaparece por completo. Es por eso que la magnetosfera continúa protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y las partículas solares cargadas, aunque podría haber una cierta cantidad de radiación de partículas que llegue a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos de nuestro planeta son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan fácilmente en él, se llama conductor. El metal es un excelente conductor y lo usamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se mueven a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. El núcleo exterior de la Tierra está compuesto de hierro y níquel líquidos. En otras palabras, hay capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo, y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético a su vez produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta que se llama magnetosfera y está ubicada sobre la parte más alta de la atmósfera. Esta capa protege y desvía la radiación de rayos cósmicos de alta energía, la cual de otro modo sería muy peligrosa para las personas y otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera de nuestro planeta que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y que es capaz de reflejar las ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. El viento solar es normalmente suave y no tiene clima espacial en absoluto.